Bienvenidos a otro episodio de Historia Curiosa. El viaje de los esclavos africanos en un navío negrero. Una tragedia vergonzosa. En un lugar oscuro, nauseabundo y sin esperanza, los cautivos africanos eran arrancados de sus tierras para ser llevados a las costas americanas. Para aquellos atrapados en este sombrío destino, la única alternativa era luchar por la supervivencia, solo para acabar siendo vendidos como si fueran bestias. En este episodio, veremos la triste y desoladora vida de los cautivos a bordo de los barcos de esclavos. La abominable trata de esclavos se inició en el siglo XVI. Un comercio despiadado que enriqueció no solo a individuos, sino también a gobiernos. Aunque su abolición teórica llegó en 1807, su sombra clandestina se extendió hasta finales del siglo XIX. Los africanos eran arrebatados o adquiridos. La esclavitud ya era parte de la sociedad africana antes de la llegada de los traficantes europeos, aunque con matices distintos. Los cautivos eran moneda de cambio en el continente, ya fueran deudores, prisioneros de guerra o presos políticos. Con la llegada de los mercaderes islámicos, los esclavos africanos fueron transportados al Mediterráneo y luego a América por comerciantes europeos. Cuando los europeos intentaron inicialmente invadir África por sí mismos, fracasaron. Así, empezaron a comprar esclavos a comerciantes como los del Reino del Congo. Pronto, los propios comerciantes africanos incursionaron en regiones cercanas para obtener más personas que vender a los europeos, encadenando a los cautivos y llevándolos a los barcos. Los cautivos de toda África convergían en los puertos para emprender el angustioso viaje a través del Atlántico. Mientras se desplazaban, eran encadenados en una suerte de macabros trenes humanos. Provenían de diversos entornos y hablaban diferentes lenguas. Para muchos, el océano era una realidad desconocida, y los barcos eran una experiencia completamente ajena. Una vez en el puerto, los esclavos eran conducidos a los barcos, y relegados al oscuro vientre de la nave. Un antiguo esclavo superviviente relató sus experiencias, describiendo la confusión y el terror que invadieron su ser. Dudaba si los hombres blancos lo matarían o lo devorarían. A bordo, se encontró con una multitud de hombres negros, cada uno con la tristeza grabada en su rostro. El miedo lo embargó hasta desmayarse. Las cadenas que aprisionaban a los africanos les irritaban y laceraban la piel, tornando cada movimiento en una tortura. La alta tasa de mortalidad en el mar a menudo dejaba a los cautivos encadenados junto a los cadáveres de sus semejantes. Aunque los barcos de esclavos estaban diseñados para transportar a cientos, solían abarrotarse en aras del lucro. Cuantos más esclavos pudieran amontonar, mayor sería la ganancia. Los cautivos iban tan apretados que apenas tenían espacio para moverse, sentarse o dormir. Las condiciones eran despiadadas, no había lugar para las necesidades fisiológicas, condenándolos a convivir con sus propios excrementos. Bajo cubierta, un hedor insoportable impregnaba el aire. En ocasiones, los esclavos eran llevados a la cubierta para un baño, si el clima lo permitía. Sin embargo, este alivio periódico no bastaba para mitigar las brutales condiciones. Los días transcurrían en una monótona sucesión de sufrimiento y desesperación. El sol, implacable, castigaba a aquellos que languidecían bajo cubierta, donde la única sombra era proyectada por los exhaustos cuerpos de sus compañeros de desgracia. La desobediencia acarreaba castigos. Los cautivos que desafiaban a la tripulación, intentaban escapar o se resistían a comer, solían recibir azotes u otros castigos. El hacinamiento propiciaba el brote de enfermedades. Los cautivos solo podían salir a la superficie cuando el tiempo lo permitía, quedándose confinados en el sofocante espacio bajo cubierta, junto a cientos de almas apretujadas. La tasa de mortalidad en los barcos de esclavos alcanzaba el 15%. La disentería encabezaba la lista de causas de muerte, el escorbuto, la gripe, el sarampión, la malaria y la viruela también asolaban a los cautivos. Muchos intentaban poner fin a sus vidas, ya fuera como acto de desesperación o desafío, a veces ambos. Algunos se negaban a comer, intentaban envenenarse o se arrojaban al mar. Para prevenir estos actos, muchos barcos estaban equipados con redes de contención. Incluso si alguien lograba sortearlas, se enviaban botes para traer de vuelta a los fugitivos. Para la tripulación, perder esclavos en el trayecto significaba menores ganancias. Las mujeres sufrían particularmente.
Aunque la mayoría de los cautivos eran hombres, las mujeres también eran esclavizadas. En los barcos, se mantenían separadas de los hombres y rara vez eran encadenadas. Lamentablemente, mujeres y niñas eran objeto de abusos y violaciones por parte de la tripulación. Era imperativo alimentar a los cautivos para mantenerlos con vida, una tarea ardua dadas las condiciones. La dieta consistía en pan, frijoles y carne salada. Los miembros de la tripulación recurrían a cualquier medio para forzar a los esclavos a comer. Si alguien se negaba, el castigo se imponía, tanto como forma de corrección como de advertencia para los demás. Tras 6 u 8 semanas a bordo, los cautivos eran llevados a tierra, expuestos como mercancía. El miedo, la desolación y la incertidumbre cubrían a estos africanos, ajenos a lo que les deparaba el destino. Conducidos a lugares de reclusión, se entrelazaban lenguas y culturas en un crisol de sufrimiento compartido. Estos hechos desgarradores, nos obligan a enfrentar la crueldad humana que marcó una época oscura y a mirar atrás, no para olvidar, sino para aprender. Para recordar la capacidad de crueldad que el ser humano puede albergar hacia sus semejantes. Y para asegurarnos de que tal horror nunca manche las páginas de nuestro presente y futuro. Y hasta aquí este triste episodio de Historia Curiosa. Gracias por estar ahí y no olvidéis suscribiros.